Bueno, quise poner en pausa y acomodar acá y al final apagué la grabación, espero que ahora siga bien. Bueno, les decía con respecto a eso, digamos, es como que nuestra sociedad también busca apaciguar el dolor, ¿no? Entonces, como que negar la muerte es una cuestión medio social. Entonces, por ejemplo, se busca maquillar al muerto para que no sea tan impactante encontrarnos con esa realidad de la muerte, eh, utilizar calmantes, digamos, para que los efectos inmediatos, los síntomas inmediatos de ese shock emocional no sean vividos o sean más calmados. Hay momentos y momentos que se tienen que utilizar, pero está como ahí para discutir. Y también, por ejemplo, que a los niños no se les deja presenciar los velorios. Entonces, esto también es interesante, ¿no? De ver. Después nos encontramos, como les había dicho la vez pasada, que está el duelo racional y el duelo emocional. En cuanto al duelo racional, digamos que a nivel de la razón, todos entendemos, como veníamos hablando, de que tarde que temprano nos vamos a morir. Y es como que uno sabe esto, pero a la vez no lo dimensiona, ¿no? La autora dice que una vez se le había preguntado a un grupo de personas sobre cómo le gustaría morir. Todos habían dicho, obviamente, que querían morir tranquilos en su cama durmiendo, sin enterarse. Y se les dijo que obviamente, que al decirles, eh, en un ejemplo nada más, ¿no? Que iban a morir de un cáncer de páncreas con fuertes dolores y cada día verían a sus seres amados desgastarse y sufrir por su dolor, inmediatamente respondieron que no, que así no les gustaría morir. Entonces la pregunta acá que se hace la autora, digamos, es, ¿qué es lo que duele más? La muerte, bueno, eso vendría a ser como el duelo emocional, ¿no? O el sufrimiento en relación a la muerte. Acá está donde yo digo que en realidad nosotros tenemos como ese lado egoísta cuando pensamos en una pérdida, porque a veces hay una persona que está realmente mal en el hecho de muerte y uno hace todo para que la persona siga viviendo. Pero ¿por qué lo hacemos? ¿Por la persona o porque no nos bancamos vivir sin esa persona? Entonces está el hecho de que ahí está nuestro lado egoísta, ¿no? No queremos sentir ese dolor. Entonces, esa respuesta que consigue esta autora dice que en realidad nosotros sufrimos más o tememos más al sufrimiento por lo que la muerte significa, por ese vacío que nos va a quedar, por ese hueco que nos va a quedar con esa persona, que a la muerte en sí misma. Y si nos ponemos a pensar en nuestra creencia, eh, cristiana, y sí, porque en realidad si la persona va a morir, si nosotros vamos a morir, vamos a estar con Cristo. El tema es que lo que nos da impotencia, esa desazón de imaginarnos qué vamos a hacer sin esa persona, ¿no? Pero todo duelo no elaborado tenemos que saber de que va a resultar en bloqueos emocionales a futuro, a corto plazo o a largo plazo. Eh, Según, ya les digo que no me quiero olvidar el nombre, Vicente Prieto, ahí está, él habla de que hay tipos de duelo. Está el duelo normal, el duelo anticipatorio y el duelo complicado. Eh, Vamos a ver un poquito más en profundidad esto. Esperen que no me quiero olvidar. Bueno, voy a empezar por esto acá primero. Él dice que hay diferentes fases del duelo. Nosotros, en cuanto al ciclo del duelo, tenemos a la negación, el enojo, la negociación, la depresión y la aceptación, que como plantea él, dice que obviamente que el dolor es muy único, muy de cada persona y es intransferible, no le podemos delegar nuestro dolor a nadie. Y que nosotros cuando hablamos de estas etapas, tenemos que saber que va a variar mucho de la relación, el vínculo que tenía la persona eh, con quien está elaborando el duelo, puede ser muerte, separación, mudanza, como siempre les decía, etapa jubilatoria, etc.
un estado de salud versus uno de, de- de enfermedad, entonces se duele el estado de salud, etc. Eh, entonces, los estilos de comportamiento, las formas de pensar, todo eso va a depender de cómo se elabora esto. Son etapas que lejos están de poder de entenderlas como algo cronológico. No es que se da así, negación, enojo, negociación, no. Puede darse de manera fluctuante durante mucho tiempo, parece que se llegó a la aceptación y de nuevo aparece el sentimiento de depresión o aparece el enojo de nuevo, o también puede pasar de que la persona no experimenta todas estas etapas. Por eso es como muy importante entender de que va a depender mucho de cada persona y de cómo fue el acontecimiento, si fue inesperado o no. Pero habla puntualmente de tres etapas, grandes etapas o fases, que dice que la primera es como la de incredulidad, que esa nos prepara para soportar ese impacto emocional. Entonces, que inmediatamente después de la muerte la persona empieza como a experimentar como incredulidad y frases como no lo puedo creer, no lo dimensiono, es como que no puedo creer que esto sucedió. Y esa sensación es mucho más intensa cuando fue una muerte, por ejemplo, inesperada. La persona está como en un estado de embotamiento, de ensoñación, como de no poder entender, por ahí se pierde en lo que está haciendo, la atención y la concentración es más dispersa, y es como que emocional y psicológicamente la persona está como más aislada, y que da el paso a la otra etapa, que es el darse cuenta realmente de la pérdida, que es como eh, posteriormente al fallecimiento aparece como una sensación de ansiedad, de desesperación, de nerviosismo, justamente por la separación, por la impotencia de lo irreversible de la situación. Y también como que aparece la desorganización, la incertidumbre, ¿no? Sobre qué va a pasar con los días posteriores sin esa persona, con la vida sin esa persona. Ahí aparecen ya las tristezas, se intensifican mucho los llantos durante los primeros días, aparecen síntomas físicos, la persona no tiene ganas de comer, tiene apatía para hacer las cosas, y justamente porque eso le da cuenta de que está cerca, tan intenso ese dolor, ¿no? Y después aparece la otra fase, lo hace como a grandes rasgos, esto no tiene un tiempo, no habla de una cuestión de que es rápido ni nada, sino que como que más o menos va en tres etapas de la aceptación y la adaptación, donde obviamente que los días van pasando, el dolor va quedando, la persona se sigue acordando de lo que le duele, eh, pero ya empieza de a poco a retomar sus actividades cotidianas. Sí van a haber momentos de añoranza, de volver a llorar, de recuerdos, sobre todo en aniversarios y demás, fechas compartidos juntos, donde aparece de nuevo ese dolor, esa tristeza, pero la idea es que de a poco la persona vaya retomando su vida y vaya pudiendo volver a ilusionarse, volver a retomar sus vínculos como antes, ¿no? Y acá vuelvo un poquito para atrás, que habla de los tipos de duelo, que son el normal, el anticipatorio y el complicado. Y quiero leerles los ejemplos porque me parecen como los más fáciles para entender. Dice en esta acá, Rafael se enteró, se enfrentó a la adversidad. Ay, perdón, todo mal leí. Rafael se enfrentó a la adversidad. Dice, Rafael tenía 31 años cuando acudió a consulta. Trabajaba de informático en una empresa de alimentación. Sus padres se separaron cuando él tenía 21 años. Su madre se marchó a Alemania con su nueva pareja y él vivía con su padre en Madrid. La relación entre ellos era muy buena. Rafael no tenía hermanos, pero sí un grupo de amigos y una pareja desde hacía 4 años. Su padre Alfonso tenía problemas de hipertensión y obesidad y nunca se trató médicamente. Trabajaba en una sucursal bancaria y con 56 años falleció de un infarto.
A Rafael lo llamaron los compañeros del trabajo de su padre y le dijeron que le habían ingresado en el Hospital de La Paz. Cuando Rafael llegó al complejo hospitalario, Alfonso había fallecido. El impacto emocional fue tremendo. Durante los primeros minutos su incredulidad le sobrepasaba. Se sentó en una sala de espera, no llamó a nadie y solo pensaba en ver a su padre. Me comentaba que no le salían las lágrimas y albergaba un hilo de esperanza. Posiblemente se trataría de una macabra equivocación. No era consciente del tiempo que pasó inundado por sus pensamientos de incredulidad hasta que un médico le permitió ver el cuerpo de su padre. Reconoce que empezó a llorar y no era capaz de hablar. Solo estaba cogido de la mano de su padre. Le comentaron que tenía que llevarse el cadáver al tanatorio del hospital hasta que se decidiera qué se haría con él, pues seguramente tendrían que hacer la autopsia. Le ofrecieron una manzanilla y le preguntaron si le podían ayudar llamando a algún familiar. Rafael llamó a su pareja para que ella se encargara de avisar a familiares y amigos. Esperó a estar acompañado para realizar los trámites del seguro de decesos que tenía su padre. Y a partir de ahí los profesionales organizaron el traslado del cadáver tras la autopsia a un tanatorio y su incineración. Rafael describe los primeros días como una especie de ensoñación con lloros espontáneos, mucha tristeza y altibajos emocionales. Me explicaba que incluso sentía rabia y cabreo a veces por lo injusta que era la muerte, ya que su padre estaba lleno de vitalidad, sentido del humor y ánimo positivo, con muchos amigos y familia que le querían y no se merecía fallecer tan joven. A la semana retomó el trabajo, aunque la atención y la concentración no eran las adecuadas. Padecía nerviosismo, pero tenía que normalizar su vida. Poco a poco, junto a su pareja, decidió qué hacer con las pertenencias de su padre. Fue un momento muy duro porque todo le recordaba a él, pero lo más difícil fue regresar a casa y no encontrarlo. No tenía un sueño reparador, le costaba quedarse dormido y se despertaba muchas veces. Sentía mucho dolor y se desahogaba con su pareja y algún familiar. Tras las primeras semanas rompió el aislamiento y empezó a quedar con amigos y familiares para retomar sus actividades de ocio. Decidió normalizar su vida cotidiana sin su padre. Aceptó y se adaptó a la nueva situación. Bueno, después sigue un poquito más, pero quiero que entiendan que esto es el duelo normal. Dice que después, bueno, sentía pena y se entristecía a veces, pero que pudo retomar su vida normal. Después, en el duelo anticipatorio, dice otro ejemplo un poco más cortito, dice, Eduardo organizó su despedida. María, una antigua paciente, vino a consulta porque su hermano Eduardo estaba en la fase terminal de su enfermedad, un cáncer de intestino. En el último mes se sentía deprimida, con pena por su hermano, que llevaba un año luchando con esta maldita enfermedad, dice. Dormía mal y se pasaba el día pensando en su hermano y en si ella sería capaz de abordar su muerte, pues por muy esperada que fuese, no terminaba de hacerse la idea. Para tratar la angustia que sentía, le propuse que preparara una despedida a su hermano, que le hablara de que se ha merecido la pena, de que ha merecido la pena haber convivido juntos durante esos años, de anécdotas y momentos altamente felices y de cómo habían resuelto los problemas acontecidos durante su vida y sobre todo lo que se habían aportado el uno al otro. María me pidió que fuese al hospital para hablar con su hermano e intentar apoyarla emocionalmente durante sus últimos días. Mientras María estaba preparando esta dolorosa despedida, le propuse a su hermano que hiciera algo por el estilo, despedirse de las personas que quisiera. Le sugerí una tarea de papel y lápiz en la que tenía que describir por qué había merecido la pena vivir y me dijo que intentaría hacerlo. Eduardo, que era plenamente consciente de que no le quedaba mucho tiempo para que lo sedaran, le dio una vuelta al asunto y le contestó a María que estaba conforme con la propuesta. Elaboró una lista de las personas más queridas y las fue convocando una a una a su habitación del hospital para dedicarles unas palabras de despedida, no de tristeza, sino de agradecimiento mutuo. María me comentó que había sido una experiencia extraordinaria, emotiva, cargada de mucho afecto, de paz, y que vio a su hermano totalmente tranquilo a pesar de su situación vital. Fue un ejemplo a seguir por su entereza y las personas de las que se despidió quedaron muy reconfortadas. Al día siguiente empezaron a sedarlo y cuando el personal auxiliar arreglaba la cama, encontraron una hoja y un lápiz debajo del almohada. En la hoja escribió
por qué mereció la pena vivir y daba las gracias a su gente y especialmente a su hermano. Eduardo ya no se enteró de la alegría que manifestaba María, o quizá sí, no lo sé, dice en palabras del autor. 2 días más tarde falleció. María afrontó el duelo de manera normal y natural con la tranquilidad de haberse podido despedir de su hermano de manera sencilla y haber vivido ese instante único e inolvidable con él. Te felicito, María, por promover la idea de despedirte en vida y degustar ese instante. Y el ejemplo del duelo antes, el del duelo complicado, perdón, me tomo la memoria para mirar. Pero bueno, dice, Ada puede vivir sin Benito. 2 años después de fallecer su marido en un accidente de coche, Ada vino a consulta para que le ayudara a salir de su estado de ansiedad y depresión. La paciente me comenta que llevaban 20 años juntos, que la relación era buena, aunque habían pasado por varios momentos de crisis, los fueron superando. Benito era una persona muy activa, bombero en un aeropuerto, y cuando no trabajaba se ocupaba de todo. Ada es funcionaria administrativa en un ministerio y reconoce que nunca ha tenido iniciativas ni tanto empuje como su marido. Benito se ocupaba de las tareas de la casa, llevaba los temas económicos, los seguros, el coche. Organizaba el fin de semana con los amigos. Ada dependía totalmente de él, pues era muy cómodo y se dejaba llevar. No hacía nada sin él. Cuando falleció sintió que la vida había terminado para él. Desde ese momento había sido un calvario a pesar de que su familia lo apoyaba. Había tenido varias bajas laborables por ansiedad y depresión. Siguió tratamientos psicológicos y farmacológicos que no terminan de funcionar porque los abandonaba al poco tiempo. Dejó de relacionarse con los amigos de su marido. Aislada en lo social, se limitaba a trabajar cuando estaba en condiciones de hacerlo y a regresar a casa, comer la comida que le preparaba su madre, que vive cerca, dormir la siesta y ver la televisión hasta que se acostaba. Y vuelva y vuelta a empezar. No tengo ganas de hacer nada, decía. No puedo vivir sin él. Siento mucha angustia, estoy como embotada todo el día, como una sonámbula. No me concentro en nada ni me distrae nada. Le echo de menos todos los días y siento vacío. La casa se me cae encima. No sé tomar decisiones ni tomar iniciativas. Los objetivos que nos planteamos fueron que Ada asumiese la pérdida de su marido y tuviera una vida satisfactoria como ella decidiera tenerla. Lo primero fue hablar sobre Benito y la relación que había entre ellos. Me contó cómo murió y cómo eso le afectó a ella desde los primeros momentos de la pérdida hasta la fecha. Era muy importante facilitar a Ada la identificación, aceptación y expresión de sus emociones, hablando de su marido y orientando sus recuerdos hacia los mejores momentos vividos. Le expliqué que tenía que aceptar que lo que sentía era normal, pero que era importante hacer convivir determinadas emociones, tristeza, añoranza, con la realización de actividades cotidianas y una vida normalizada. A continuación, consensuamos los aspectos de su vida que había que cambiar y nos pusimos en marcha. Diseñamos objetivos en todas las áreas: trabajo, tener mayor continuidad y mejorar el rendimiento; familia, disfrutar de la familia, disminuir progresivamente el apoyo recibido para aumentar la autonomía; amistades, contactarse semanalmente con sus antiguos amigos; salud, hacer chequeos médicos; ocio, realizar actividades gratificantes. También analizamos los recursos personales que había aprendido a lo largo de su experiencia vital, habilidades sociales, para organizar una casa, para gestionar su tiempo, que utilizaría para conseguir estos objetivos, juntos con los que aprendiera en terapia. Trabajamos una actitud proactiva para no esperar a estar bien para hacer las cosas. Eso es muy importante. Para ello iniciamos un tratamiento en habilidades para resolver problemas cotidianos y tomar decisiones. Bueno, acá dice de dónde, las fases. Eh, en nada, una situación problemática era que no se sentía capaz de tomar decisiones referentes a su economía. Su objetivo era saber gestionar toda la economía de la casa y a continuación generamos alternativas de solución, enumerando todas las vías posibles para solucionar el problema. Algunas de las alternativas que barajó Ada fueron que sus padres realizaran todos los pagos, que controlaran las cuentas bancarias, asumir la responsabilidad de controlar la cuenta bancaria, aprender a hacer todas las gestiones y pagos, hacer una relación de ingresos y gastos. Una vez que se tienen claras todas las posibilidades, se pasa a la fase de toma de decisiones. Bueno, ahí explica un poco. Eh, Esta forma de trabajar la aplicó para tomar decisiones en el resto de problemas que iban surgiendo.
Por otro lado, trabajamos los pensamientos que la asaltaban, su forma de pensar. Para ello, contrastamos cada pensamiento con la realidad, con hechos objetivos que apoyasen o refutasen el pensamiento. Y son como, me gusta leer esto porque son como ideas que nos pueden dar para trabajar también con alguna persona. Mejoramos la autoestima y autoconfianza en su forma de hacer las cosas. Aprendió a manejar la respuesta de ansiedad mediante técnicas de respiración diafragmática y abdominal. Em, y por último, trabajamos la planificación de actividades gratificantes, además de retomar la relación con sus amigos y mediante actividades de ocio conocer a nueva gente. Paralelamente a todo esto, fuimos retirando la ayuda de su madre y su familia para las comidas y la limpieza de la casa. De esta forma, Ada fue asumiendo sus responsabilidades. Tras ubicar el recuerdo de su marido en el lugar que le corresponde emocionalmente y autorizarse a realizar los cambios propuestos en la intervención psicológica, Ada mejoró su rendimiento laboral y la relación con su familia. A los 8 meses de tratamiento psicológico, vivía ya de manera autónoma y con satisfacción. Perdonen que te los leí, pero la verdad es que me parece interesante porque eh, lo explica muy bien. En vez de explicarlo teóricamente, me gusta que veamos ejemplos porque son con los que nos vamos a encontrar día a día, ¿no? Entonces, bueno, cualquier cosa ustedes pueden volver a refrescar un poco la memoria con el libro que es cortito también. Acá ya vimos el ciclo del duelo y por último quería leerles esto cortito que hay mitos en relación al duelo, que por ahí más o menos ya lo saben. Que bueno, que él considera por ahí que el tiempo lo cura todo, que eso es verdad, no siempre el cuerpo, el tiempo cura todo, que expresar el dolor te hace daño o incluso que va a dañar a los demás, como dicen, ¿no? Eso a veces uno como que no le quiero decir para que no se angustie. Y a veces la persona se está dando cuenta de que algo le pasa y no decirlo y que no nos diga, se siente peor, ¿no? Entonces, expresar tu dolor hace daño a los demás, no es cierto. Expresar dolor es una señal inadecuada, no es como que a veces nos ponemos máscaras y no es cierto. O el dolor debe ser expresado en la intimidad. A veces sí y a veces no. Depende de la situación, es bueno trabajarlo, como habíamos hablado, como en comunidad terapéutica y bueno, y en otras oportunidades sí, de manera individual. Estas son las páginas que tienen todo lo que utilicé para esta unidad, así que creo que les va a ser fácil encontrar. Igual creo que la mayoría está acá en la clase. Así que bueno, hemos terminado por hoy la unidad número 3. Así que cuando nos volvamos a ver, ya vamos a arrancar la unidad número 4. Les mando un beso, espero que tengan una linda semana, lo que queda de esta, y nos encontramos, si Dios quiere, el jueves. Chau, chau.